Hola, soy José Antonio Villagra de Praxis Top Consulting. El episodio de esta semana es Indicadores clave de recursos humanos, rotación de personal. Empecemos por definir qué es la rotación de personal. En términos generales, podríamos decir que se entiende por rotación de personal a todos los movimientos que se experimentan tanto internamente como externamente a la organización referidos a los colaboradores. No obstante, este término se usa principalmente para denominar a las salidas de personal de la empresa, ya sean estas voluntarias o involuntarias. Veamos ahora cuál es la problemática relacionada con la rotación de personal. Cada persona que abandona la organización, ya sea en forma voluntaria o involuntaria, genera lo que se conoce como costos de rotación. Estos costos, a su vez, pueden ser visibles o poco visibles. Los costos visibles están relacionados con el reclutamiento, la selección, la inducción, uniformes e identificación, certificaciones, EPPs, entre otros. Los costos poco visibles se relacionan más bien con la curva de aprendizaje. Ahora bien, ¿es la rotación de personal igualmente importante en todos los puestos y negocios? Pues no, la rotación es más importante en puestos con una curva de aprendizaje más larga. Obviamente, si toma más tiempo aprender, el costo de la rotación también se incrementará mucho más. La rotación también es importante en puestos con mayores costos visibles, tales como certificaciones, capacitaciones y otros costos administrativos. También en el caso de los negocios en los que un headcount completo es indispensable para operar en forma efectiva. ¿Cuál es el costo de la rotación de personal? Bueno, como se ha dicho, el costo tiene un componente visible y otro que es menos visible. El costo visible está relacionado básicamente con el reclutamiento, la selección, la inducción y diversos costos administrativos que, como se ha dicho, pueden ser uniformes, identificación, EPPs, entre otros. A todo eso hay que sumarle la parte no visible o menos visible, que tiene que ver con la curva de aprendizaje, que es el tiempo que demora que una persona alcance el rendimiento esperado. Eso tiene un costo, por supuesto. Por ejemplo, si un vendedor tuviera que lograr 100 de ventas al sexto mes, obviamente en los 5 primeros meses o 6 primeros meses va a estar vendiendo mucho menos que eso. La diferencia entre lo que debería vender alcanzando su nivel de desempeño esperado y lo que vende en todo el proceso de aprendizaje es el costo de la curva de aprendizaje. Obviamente eso puede variar de posición en posición. ¿Cómo se mide la rotación de personal? Pues la fórmula general indica rotación de personal igual a la cantidad de personas que culmina su relación laboral con la empresa sobre la cantidad de empleados promedio en el periodo. La rotación se puede medir para diferentes frecuencias, mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, semestral y anual. Por otro lado, ¿es necesario medir en forma separada la rotación voluntaria de la rotación involuntaria? En efecto, es posible medirlo de manera separada, sobre todo si queremos facilitar el análisis. Sin embargo, es importante notar que ambos tipos de rotación cuestan, tanto en términos de los costos visibles como en los menos visibles, por lo que mayormente se opta por medirlos en forma conjunta. Otro aspecto importante relacionado con la rotación de personal es si ésta debe medirse en todos los cargos. En realidad no, lo ideal es enfocarse en los cargos clave. Los cargos clave son aquellos que se desempeñan o que se relacionan con los procesos clave del negocio, es decir, aquellos que nos permiten agregar competitividad a nuestra operación. En general, el desempeño de los empleados en los cargos claves explica la mayor parte de los resultados alcanzados por una organización. Veamos ahora cómo se realiza el reporte de la rotación de personal. En principio, la rotación de personal es un indicador que mejora cuando su valor desciende en el tiempo. Por esta razón, cuando confrontamos esto con una gráfica de indicadores, observamos que si el desempeño va bien, las barras que representan el dato del indicador se van haciendo cada vez más pequeñas en el tiempo. Es ideal, por otro lado, contar con metas y comparaciones, benchmarks, para facilitar el análisis. En última instancia, ¿qué factores influyen en la rotación de personal? En el caso de la rotación general, el clima laboral es la causa principal. Por clima laboral debe entenderse no solamente la satisfacción global, sino también aquella relacionada con los numerosos atributos que pueden afectar dicha satisfacción, es decir, todas las preguntas que incluimos usualmente en una encuesta de clima. En el caso de la rotación temprana, aquella que se produce inmediatamente después de la selección, usualmente las causas que suelen ser atribuidas son la mala gestión del planeamiento del puesto, el reclutamiento y la selección. Finalmente, como conclusiones podemos decir, la rotación de personal es un aspecto clave a gestionar en muchos negocios.
existen costos visibles y otros menos visibles relacionados con la rotación de personal. El indicador de rotación de personal permite medir el desempeño de la organización respecto a su capacidad para retener al personal. El factor clave para gestionar la rotación general es el clima laboral, en tanto que los aspectos claves para administrar la rotación temprana son los procesos de planificación del puesto, el reclutamiento y la selección de personal. Muchas gracias.